Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la hospitalidad y la verdad que para mí es un orgullo estar en una ciudad tan emblemática para el movimiento obrero. Así que muchas gracias por invitarme. Yo quería empezar con una pequeña reseña de lo que fue la lucha para llegar a lo que estamos haciendo hoy en el subte, para que se entienda un poquito después algunas de las, digamos, reflexiones que podemos sacar y que podemos aportar para la lucha del conjunto. Algo decía recién el compañero sobre lo que fue la década del 90, el neoliberalismo, cómo dejó sin trabajo a millones, cómo reventó fábricas, cómo dejó sin el sustento a millones de trabajadores. En aquel momento, en los años 90, hasta el año 93, el Subterráneos de Buenos Aires era una empresa estatal, estaba bajo la órbita del Estado. Hicieron tuvieron un plan del gobierno, de las empresas, de la burguesía para vaciarlo, para hacer lo que funcione cada vez peor. Algunos se acordarán, otros se lo contaron, no lo podrán ver. Algunos formadores de opiniones como Neustadt diciéndole a Doña Rosa que era una porquería el subte, que era una porquería el tren, que gastaban 1 millón de pesos, que daban pérdida todos los días. Así fue como en el año 93 se decidió privatizar el Subterráneos. Subterráneos tenía en aquel momento 4.500 trabajadores, de los cuales de un día para otro, del 31 de diciembre del 93 al 2 de febrero del 94, de esos 4.500 quedaron solamente 1.200. Entre despidos y retiros voluntarios, pero los retiros voluntarios son también despidos encubiertos, habían eliminado a gran parte de la planta, entre ellos a todos los compañeros que habían estado peleando y resistiendo tantos ataques durante muchos años. Hay que recordar que en el Subterráneo hay compañeros desaparecidos que dieron la pelea durante la dictadura militar, así que siempre se caracterizó por ser un sector donde hubo mucha resistencia. Bueno, ahí empieza la historia de lo que es el cuerpo de delegados actual a partir del 94. La gente que quedó del viejo Subterráneo fue muy poca, tomaron mucha gente nueva, muchos jóvenes, 19, 20, 21 años, la mayoría sin experiencia previa de trabajo, sin conocer nada de la organización sindical porque nunca habían trabajado. Y entre el año 94-95 entramos muchísimos de los trabajadores que después fuimos construyendo el cuerpo de delegados. Y las primeras peleas fueron justamente para tratar de mantener el puesto de trabajo, porque con toda esa desocupación, con todo el ataque que había contra los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo, la empresa se daba el gusto de echar todos los días a quien quisiera y por el motivo que quisiera, inclusive sin ningún motivo. Así que la primera gran tarea que tuvimos, en forma clandestina, por abajo, obviamente para proteger ese trabajo, juntándonos en casas particulares y empezando a armar pequeñas agrupaciones, fue como empezamos a organizarnos para empezar a dar la pelea por nuestros puestos de trabajo, por nuestras condiciones. Así fue como se llegó al año 96, 97, donde esas agrupaciones empezaron a sacar volantes, a tratar de organizar a los compañeros, y el primer paro que se hizo en el año 97 para evitar el despido de una compañera boletera a la que querían despedir por un faltante de 5 pesos. Ese fue un punto de inflexión para todos nosotros, porque nos permitió demostrarnos y demostrar también a la empresa que teníamos un grado, aunque sea pequeño en aquel momento, de organización, y ese fue el punto inicial para llegar luego a las elecciones, tratar de ganar el cuerpo de delegados, que el primer cuerpo de delegados estaba prácticamente integrado por gente de la burocracia sindical de UTA o de la empresa directamente, y empezar el proceso de esclarecimiento hacia los trabajadores. Hay que recordar que en aquella época se venía de ese terror que era quedarse sin trabajo, que aquel que trataba de organizarse era despedido. Hay que recordar las palabras
del presidente de aquella época, todos sabemos quién era, que decía que ramal que para, ramal que cierra, fábrica que se trataba de organizar, la cerraban. Veníamos de esa época, de ese terror, y tratar de concientizar a los compañeros en pos de organizarse, de ser solidarios entre nosotros, de ser solidarios también con el usuario, tratar de tenerlo como aliado en una pelea que es constante sobre quién se gana el usuario. La siguiente pelea fue esa, tratar de recuperar el cuerpo de delegados mediante organización, mediante esclarecimiento a los compañeros. Se logró conquistar el cuerpo de delegados en forma mayoritaria en manos de la organización independiente, que es el cuerpo de delegados. Alrededor del año 2002-2004 empezaron los grandes siglos, teniendo en cuenta que veníamos del 2001, se conoció nuestro fenómeno y otros fenómenos como los compañeros de Sanón, los compañeros telefónicos, los compañeros del Garra, también en ese momento como sindicalismo de base. Lo decían un poco medio en broma, medio en chiste, para faltarle el respeto o para que la gente no entendiera de qué se trataba, que es compañeros que hacen lo que se define en las asambleas, lo que se vota en las asambleas, y los delegados llevan adelante esos mandatos. Veníamos de toda esa experiencia. 2001 nos permitió dar también un salto en la conciencia de los compañeros al ver la crisis que se había abierto en aquel momento, cómo los gobiernos, las empresas, las burocracias sindicales no respondían a los intereses de los trabajadores y cómo teníamos que nosotros mismos salir a defenderlos. Tuvimos que salir a defender los puestos o las categorías de los boleteros que lo querían cambiar por máquinas expendedoras. Pudimos también parar la eliminación del guarda, que es el compañero que abre y cierra las puertas. Y así llegamos a una lucha emblemática conocida por casi todos, que fue tratar de recuperar la jornada de 6 horas, que en el mismo momento que se privatizó, cuando quedaron en la calle más de 3.000 compañeros, también la condición de trabajo fue pasar de 6 horas a 8 en un lugar que es totalmente insalubre. Yo siempre le digo a todos que, y es bastante real, digo, aunque esté un poco exagerado, que cuando yo entré al subterráneo era joven y hermoso, y después de 10 años, 15 años me convertí en esto. Eso es lo que hace el subte con la gente. Así que para nosotros era una reivindicación muy sentida, tratar de recuperar la jornada de 6 horas. Hay que recordar que ni siquiera en la época de dictadura militar en el subte se había trabajado más de 7. La jornada máxima había sido 7 horas. Con la privatización y el neoliberalismo, las condiciones de explotación habían sido inclusive superiores a aquellas y nos habían instalado la jornada de 8 horas. Logramos reconquistar con mucho esfuerzo, con mucha lucha, rodeados de solidaridad, con miles de compañeros ocupados, desocupados, los usuarios, generando ahí una gran coordinación. Logramos imponerle al gobierno, que estaba en el medio de una crisis, que no sabía cómo cerrarla y que intentaba evitar que en el medio de la capital haya un conflicto del tamaño que se genera cuando hay conflicto en el subte. Logramos conseguir la reducción de la jornada. Todavía la insalubridad es una pelea que está pendiente, pero para nosotros fue también ahí un nuevo punto de inflexión que nos permitió darnos cuenta de la importancia de la discusión política, más allá de la discusión sindical, que es muy importante, pero cómo todas nuestras discusiones, nuestros reclamos se terminaban definiendo en la arena de la política, cómo rápidamente nuestras peleas sindicales pasaban justamente por el sector donde estábamos y por la importancia de lo que se estaba discutiendo al plano político, y cómo teníamos que romper también con aquellas viejas imposiciones que decían que los trabajadores estaban solo para trabajar, que teníamos que ir a trabajar y después a la casa, y de la casa al trabajo. Todas esas cosas, cómo rompíamos con eso y empezábamos a hacer los propios trabajadores, lo que empezábamos a tomar en nuestras manos la decisión de hacer política, porque si no estábamos un poco por atrás de la empresa y de la propia burocracia, que es un elemento de la patronal.